Decíamos en el video anterior que el movimiento sionista se había creado en 1896 con la publicación del Estado Judío de Theodor Herzl, en panfleto que eh, por primera vez esboza un plan concreto de lo que sería con la fundación de un movimiento nacionalista para los judíos centroeuropeos y tentativamente los judíos generales de la diáspora. eh, Resultaría en la creación de un Estado-nación para los judíos, que emanaría con una serie de promesas de regiones autonómicas por las grandes potencias que sostenían el equilibrio de poder en esa época, siendo la más importante, por supuesto, Gran Bretaña, con los compromisos generados por la Declaración Balfour, emitida por Lord Arthur Balfour, y después los diferentes comunicados del Libro Blanco, entre ellos el Papel Blanco y otra serie de compromisos que alebrestaron a los nacionalistas árabes, que al término de la Primera Guerra Mundial ya esperaban una unificación del mundo árabe en el Levante, sobre todo de origen sunita, bajo, sino una, por lo menos una serie de soberanías relativamente asociadas y amigables entre ellas. Por supuesto, se destaca en las monarquías árabes el rol de la familia Al Saud, que ya tenía desde 200 años antes ejerciendo la autoridad local en parte de la península árabe, que después iba a resultar en la creación del Estado de Arabia Saudita. Y en lo que era la Palestina histórica se crea el mandato palestino, cuya autoridad era británica y terminaría siendo paulatinamente una región de administración internacional. Para que esto llegara a darse, tendrían que tener lugar una serie de procesos históricos muy violentos y de sucesión relativamente rápida, tanto en lo local, dentro de Palestina propiamente dicho, como a nivel regional y global. En primer lugar, los primeros altercados se destacan diferentes episodios de masacres, de agresiones de las comunidades unas hacia las otras. Por esto, en cierto modo, los kibbutzim judíos que ya habíamos mencionado, de las granjas que se conocen como kibbutz, que son granjas colectivas, autónomas, donde no existe la propiedad privada y donde las familias de manera comunitarista regulan todos los problemas particulares con una autoridad general. Son los sabios los que deciden las cosas y todos aprenden a defenderse y entrenan con armamento. Se arman contra los árabes y a su vez los árabes y los beduinos organizados se preparan para lo que es una eventual escalada contra las comunidades que venían proveniendo de las 5 principales oleadas de aliás, que son emigraciones sionistas de judíos fundamentalmente desde Europa hacia Palestina. Estos hechos de violencia terminan perfilando las grandes tesis del sionismo, que van a ser las que se van a disputar el liderazgo del proyecto, que eventualmente va a llevar a la creación del Estado de Israel en 1948. El primero de estos líderes, como habíamos dicho, era Chaim Weizmann, el químico ganador del premio Nobel. Después va a llegar David Ben Gurión, judío polaco, ruso, de Eurasia, digamos, que venía de extrema pobreza en ciudades de polacas, donde persistía la tradición del pogromo, el pogrom, que eran las turbas, las multitudes antisemitas que llegaban a las poblaciones de los guetos y ejecutaban redadas y resultaban en grandes exterminios locales de las comunidades. Esto era una realidad muy constante a lo largo del mundo ruso, porque en Rusia existe una de las comunidades históricas de judíos más grandes de todo el mundo, y que son judíos rusos, que no tienen una relación directa más allá del aspecto religioso con otras comunidades judías de otras partes del mundo. Y en parte como respuesta a esto, lo que son esa primera generación de fundadores sionistas de Israel, que son David Ben Gurión, Shimon Peres, Golda Meir, Yitzhak Rabin, ellos emigran hacia Palestina y traen la visión ya en ese momento gestada y muy desarrollada a lo largo de Eurasia del socialismo marxista,
y también socialismo de otras influencias, como por ejemplo Proudhon y también del anarquismo, para tratar de darle una orientación nueva, más moderna, al proyecto herzeliano del Estado. Entonces, la organización paramilitar con mayor cohesión interna, que es la Haganah, con también mayor número de militantes, de efectivos, de infantería, etcétera, y ya produciendo literatura, empieza a tener, liberar como que la contracara al proyecto de Vladimir Jabotinsky, que era el proyecto de la derecha reaccionaria dentro del sionismo, lo que se llama el sionismo revisionista, y es la que termina imponiéndose, porque Jabotinsky, a diferencia de Ben Gurión y de los líderes de la Haganah, igual que del partido que más adelante se llama Mapai, que era el partido laborista sionista, Jabotinsky nunca había pisado Palestina, y de hecho lo iban a vetar de llegar hasta allá y pisar la tierra. Él tenía experiencia militar formal, pero era experiencia en las milicias polacas que lucharon contra el Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial, y también tuvo experiencia en la Legión Judía del Ejército Británico. Entonces, el proyecto de Jabotinsky mucho, mucho más radical y sobre todo más anti-árabe que el propio Ben Gurión. Los socialistas sionistas, al menos en un principio, no, no eran, dirían en términos actualmente, eh, ni islamofóbicos, ni nada de eso, ni eran, ni sentían un desprecio racista por los árabes. Jabotinsky sí lo sentía, y de hecho él teoriza en una serie de producciones literarias, novelas. Por ejemplo, hay una novela propagandística de su autoría que se llamaba Sansón, porque tiene muchas alusiones de tipo nacionalista a los orígenes bíblicos de la cultura hebrea, del Antiguo Testamento, lo que para ellos es el Tanaj y la Torá y eso. Y también un poema muy, muy infame y muy conocido, porque prácticamente es la base poética y romántica de la doctrina de agresión que tiene actualmente Israel, que es el poema de la muralla de hierro, donde él justifica en términos muy, muy homéricos, muy románticos, lo que era la separación completa del mundo árabe y el mundo judío. Entonces, estas dos tesis compiten. De hecho, uno de los primeros ministros de Israel más adelante, que iba a tener mayores éxitos diplomáticos, Menachem Begin, él era militante de la línea de Jabotinsky, y a su vez la familia del actual primer ministro de Israel y comandante de su cuerpo de operaciones especiales, la familia Netanyahu, viene también de la línea de Jabotinsky. Eh, todo lo que es el Irgun, todo lo que es el proyecto de Jabotinsky, pierde. Ellos, en un intento desesperado en el año, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, 47, no recuerdo bien, bombardean el Hotel King David en Jerusalén, donde resultan muertos una gran cantidad de ingleses, y son los que escalan decididamente la violencia contra los británicos. En ese momento, Gran Bretaña decide desmovilizarse de Palestina y entra en vigor el mandato internacional ya de las recién creadas Naciones Unidas, donde ellos esperan discutir con las organizaciones que se habían creado en ese momento, la Organización Sionista Mundial, presidida por David Ben Gurión, que representa, se supone, el movimiento sionista en general, y ahí estaba, por cierto, Chaim Weizmann todavía en esa época, y por otro lado lo que era la Liga Árabe, que pretendía en ese momento también, ya desmovilizados los imperios que se habían distribuido el Levante con los acuerdos Sykes-Picot, y estando ya bastante olvidado lo que fue el Imperio Otomano, que a través de justicia de tipo túrquico, de tipo sumamente despótico y violento, pero a su vez muy eficiente, había logrado cierta paz, cierta estabilidad entre judíos y árabes durante los siglos en que tuvo administración de Palestina y del Levante. Ahora exigen esas comunidades nacionales, con la desmovilización de los imperios, exigen que se creen Estado-nación para ellas. Hay algo importante que no hemos dicho. En el Estado judío, en el panfleto, Theodor Herzl propone la creación de dos organizaciones internacionales, bueno, digamos que más bien como que dos sociedades internacionales, dos
eh, sí, como que dos intentos de organizaciones internacionales representativas de las comunidades sionistas, cuyo propósito iba a ser lograr los contactos políticos y lograr el capital necesario para poder financiar el proyecto del Estado. Uno era lo que él llama la Jewish Company, que se traduce como compañía judía, cuyo propósito era el financiamiento, conseguir pues a través de donaciones filantrópicas y de asociaciones importantes, conseguir el capital para el proyecto. Y el otro era la Society of Jews, o Sociedad de Judíos, Judengesellschaft en alemán, que era la organización política, probablemente dicho. La Organización Sionista Mundial, que creo que todavía existe por allí, es la que hereda lo que era originalmente la Society of Jews, la sociedad de judíos. Es la que representa políticamente el movimiento a nivel internacional. En las Naciones Unidas, cuando los sionistas presentan su proyecto, que tiene su bandera, tiene su himno, que es la Hatikva, la esperanza, el texto este poético eh, que usaban los sionistas, una especie de canto eh, muy inspirado evidentemente en las liturgias de las sinagogas y todo eso, una especie de canto romántico a lo que era la reunificación de Jerusalén con la diáspora. Presentan el idioma porque el hebreo como idioma, y eso es una particularidad bien interesante que no sucede con las naciones árabes, el hebreo era un idioma reservado para la liturgia. El hebreo nunca se usó como vulgata, como un idioma común. Las comunidades judías de la diáspora, sobre todo la diáspora centroeuropea y de Europa del Este, hablaban era yiddish, que el yiddish es como una especie de dialecto, de papiamento, de creole entre el alemán, el hebreo, el polaco, el ruso, a veces incluso el húngaro. O sea, mezclaban con diferentes palabras de uso cotidiano y se escribía. Bueno, realmente no había intención de escribirlo porque ellos no había un uso cotidiano de la escritura, pero la idea era que se escribiera como una transliteración en alfabeto latino de palabras de origen hebreo. Pero el hebreo no se podía usar fuera de la sinagoga, de la liturgia y eso, porque eso era considerado herejía. A fin de cuentas es un poco como comparando en términos de la religión católica, sobre todo antes del Concilio Vaticano II, que se usara lo que supuso en su momento la traducción luterana de la Biblia al alemán. Primera vez que pasan las Sagradas Escrituras a una lengua vernácula. Es parecido, o sea, es como que una especie de crisis institucional dentro del orden y de la cosmovisión de una sociedad profundamente religiosa, porque se traspasa de los muros de la liturgia y de la iglesia, se traspasa este elemento sacramental y unificador esencial que era la lengua. Y los filólogos, es decir, los peritos, los expertos en lingüística, que son los que rescatan, los que restauran el hebreo y lo convierten en un idioma moderno, ellos se dedican a expandir el vocabulario conforme a sus raíces morfológicas, expandirlo semánticamente para que pueda usarse como una lengua moderna. Y esto es lo que ellos presentan en el proyecto los sionistas presentan esto como proyecto para la fundación del Estado. De hecho, hay una parte en el panfleto de Herzl, en el Estado judío, de Judenstaat, donde él dice, pensar en nosotros como una nación. Él dice que somos una nación. Bueno, ¿y cuál es nuestro idioma? Dice, porque si es el hebreo, quién de aquí sabe suficiente hebreo para ir a comprarse un ticket de tren, un boleto de tren? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Y eso era porque en esa época no existía el suficiente vocabulario más allá de los códigos limitados que permitían la interpretación hermenéutica de la Biblia y de los otros textos teológicos, como el Talmud, etcétera, ¿no? Y el Zohar. Entonces, este fenómeno es la primera vez que se avisora de términos verosímiles y muy realistas lo que es el proyecto de fundar el Estado-Nación judío. Si uno se pone a comparar esta tesis de la Organización Sionista Mundial y la tesis de Jabotinsky,
Oye, es muy evidente que la tesis de Jabotinsky se parece más a cómo era Europa. Jabotinsky pensó en el proyecto sionista como si fuera una continuación de los nacionalismos europeos, una continuación pura y directa, digamos, como si fuera otro de los estados en el borde eurasiático del mundo ruso, en todo lo que está entre la Rusia blanca y Finlandia hasta el Cáucaso, como si fuera uno más de esos estados que tendía eh, rescatar sus fuentes originarias nacionales y pensar espartanamente. Hay un autor que hizo un estudio eh, sobre la figura política de Benjamin Netanyahu, que el autor, un periodista que se llama Angel Pfeffer, en su estudio él hace un comentario que dice que el proyecto de Ben Gurión, de David Ben Gurión, era agrario. Era agrario, hoy en día pudiera decirse incluso que se parecía un poco al maoísmo chino. O sea, o incluso esa visión que tenían, y esto va a sonar muy polémico, en Alemania del término del trabajo de la tierra y de la sangre y del suelo y todo eso. O sea, una comunión directa nacional con el trabajo agrario, mientras que el proyecto de Jabotinsky era espartano. Angel Pfeffer dice, era como un soldado espartano, o sea, Jabotinsky tenía en mente algo como una dictadura militar, una junta militar, al estilo de cómo era en la Europa del periodo de entreguerras y en parte de Europa incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es lógico que la visión de Ben Gurión, que era más colectivista, se parecía bastante más a cómo eran las comunidades árabes, es la que terminó imponiéndose y la que mejor caló con los códigos de la tierra. Entonces, bueno, en 1948 se crea el Estado de Israel, pero la Liga Árabe a su vez no está de acuerdo con los términos y no se produce la creación del Estado árabe en Palestina. Y en parte es lógico, porque las delimitaciones de la frontera originales no fueron decididas casi unilateralmente por los sionistas. Los árabes se adjudicaban completamente todo el territorio, como una continuidad ininterrumpida desde Arabia Saudita hasta Siria, Irak, y como si todo fuera lo mismo. Y además había otra cosa, durante la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas árabes en Palestina, como por ejemplo el emir Faisal, que está directamente emparentado con los emires de la península árabe y también de las familias que más tarde van a gobernar Siria. Los nacionalistas árabes se aliaron con el eje, con el Tercer Reich, y recibieron financiamiento y apoyo político y militar. También estaba una figura religiosa que era el gran muftí de Jerusalén, patriarca islámico sunita. Y paradójicamente, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el Tercer Reich ha sido derrotado por las potencias aliadas y la Unión Soviética se convierte en la superpotencia que junto con los Estados Unidos va a librar el equilibrio internacional, Joseph Stalin, el mariscal de la Unión, Joseph Stalin, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, va a ser el primero que le va a vender armas a Israel. Y las armas que le va a vender a Israel no eran armas rusas, eran armas alemanas capturadas a la Wehrmacht, al ejército alemán, en combate, capturadas en el parque de armas de diferentes teatros de operaciones, en Berlín, Stalingrado, Leningrado. Y las armas van a llegar a Palestina y van a llegar a manos de las Haganá. Que las Haganá, ya con la creación del Estado de Israel, se van a convertir en las actuales fuerzas de defensa de Israel. Entonces esto es algo muy curioso, porque justamente las armas que fueron usadas por los alemanes, entre otras cosas, para cometer pogromos, como lo decíamos hace rato, y colaborar al genocidio de la Shoah, del Holocausto contra los judíos, van a ser las mismas armas que van a permitir que los sionistas se defiendan primero contra los ingleses y bueno, y después en todas las guerras, o en las primeras guerras que van a tener lugar. Y en el 48, producto de esta incompatibilidad de proyectos, no solo se crea también el Estado de Jordania con su propia familia, la familia Al-Hussein, que sigue siendo la familia soberana del Estado jordano,
sino que por el control de la Palestina histórica, ya los sionistas, ya como ciudadanos israelíes reconocidos internacionalmente, van a expulsar y van a librar guerras sucesivas contra la comunidad árabe nativa de allí, y la primera guerra árabe-israelí estalla en 1948. Esta guerra, por supuesto, es ganada por Israel, pero no iba a ser ni de lejos la primera de estas guerras, aunque curiosamente no todas las guerras en las que ha participado Israel contra las comunidades árabes han sido guerras convencionales, es decir, entre estados regulares, sino estas cada vez a lo largo de la historia de las guerras árabe-israelíes iba a ser menos frecuente. Y ese es el tema del siguiente episodio, que va a tratar de las primeras guerras árabe-israelíes.